Gloria al Señor. Sigamos en la palabra de Dios donde nos quedamos la semana pasada. Estudiamos Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, en él, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. O la idea de que el justo vivirá por la fe, de otra traducción. El que por la fe es justo vivirá. Y ese es el quid del Evangelio. En el Evangelio, Pablo no dijo, en el Evangelio se revela la pecaminosidad del hombre. No, por supuesto, está implícito. El hombre necesita un Salvador. Si predicamos el Evangelio es porque el hombre está perdido en el pecado, está implícito. Pero el Evangelio no es una revelación del pecado del hombre. El Evangelio es una revelación del don de justicia que Dios pone a disposición de todo hombre por lo que Cristo hizo en la cruz. ¡Aleluya! Ahora vayamos a Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Si te hago la pregunta, ¿por qué eres justo hoy? ¿Es por tu obediencia? No. Es por la obediencia de un hombre. ¿Quién es él? Jesús. Y la Biblia dice que esto es guerra espiritual. En 2 de Corintios 10 dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Siempre enfócate en el hecho de que es su obediencia lo que te hizo justo. Es su obra lo que te hizo justo. Aleluya. Incluso si hay alguna tentación persistente o pecado que siempre te está afectando, amigo, solo sigue confesando quién eres. El diablo quiere definirte por tu hábito. El diablo quiere definirte por tus fracasos. Sí, incluso el fracaso reciente. El diablo quiere definirte por tus pensamientos pecaminosos. Pero eso no es quién eres. Sigues en un camino. Pero el hecho es que fuiste hecho la justicia de Dios en el momento en que naciste de nuevo. Naces a la justicia de Dios y necesitas confesar quién eres. Y cuando confieses eso, quién eres, superará lo que haces. Amén. Alabado sea el Señor. Siempre recuerda este principio. ¿Quién eres? Es tu posición. Lo que haces es tu estado. A veces estás deprimido, ¿cierto? A veces estás triste. A veces te sientes rebelde. Quieres rebelarte. A veces te sientes bueno. Quieres hacer algo bueno. Pero ese es tu estado. Tu estado fluctúa. Tu posición no. Tu posición permanece para siempre. ¿Quién eres? Eres la justicia de Dios. Esa es tu posición. Nunca juzgues tu posición por tu estado. Tu estado fluctúa. Puede ser bueno, puede ser malo otro día, pero tu estado no define quién eres, tu persona real, tu posición. Eso es permanente. Siempre juzga tu estado por tu posición. Mira tu pecado directamente a los ojos. No lo niegues, no lo justifiques. Míralo y di, esto no es lo que soy. No soy una persona resentida, no soy una persona enojada, no soy una persona deprimida, no soy una persona temerosa. Eso no es lo que soy. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Juzga tu estado por tu posición. Nunca dejes que el diablo te diga que eres tu estado, que tu estado te define. Nunca juzgues tu posición por tu estado. Y esto es algo que debemos recordar todos los días. ¿Verdad, iglesia? Entonces, veamos Romanos 5 otra vez. Inmediatamente después de eso, nos dice en el versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Permítanme detenerme aquí y reformular esto. La gracia es la provisión. La ley es la demanda. Entonces, ¿por qué se dio la ley? Nos dice, pero la ley se introdujo para que el delito, el pecado, mostrara su abundancia. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así vemos, donde el pecado, pleonazo, donde el pecado aumentó, la palabra allí abundar para el pecado no es la misma en la gracia abundó. Es una palabra diferente. De nuevo, dos palabras griegas separadas. Donde abunda el pecado es la palabra pleonazo, que significa que puedes cuantificarlo, aumentar. De hecho, es la palabra para aumentó, aumentar, donde del pecado aumentó. Ahora, miren esto. La otra palabra para abundar. La gracia abunda mucho más.
Esta palabra aquí es uperperiseuo. Periseuo es que ya está desbordado. Periseuo es llenar tu copa hasta que la copa desborde, rebosando. Esa es la palabra periseuo. Periseuo es más que aumentar. Cuando aumenta se puede cuantificar. Periseuo no se puede cuantificar. Es como las estrellas en el cielo. Nadie las puede contar, amén, excepto Dios. Dios sabe el número de las estrellas. Es como el polvo que está en el suelo. Nadie puede contarlo. Las cosas que no puedes cuantificar. Para eso se usa la palabra periseuo, y se usa para la idea de algo que se desborda. Pero entonces, la palabra uper, en el griego, se añade a la palabra periseuo, uperperiseuo. Ahora, uper es de donde obtenemos nuestra palabra en español hoy, hiper. En otras palabras, ya se desborda, periseuo ya se desborda. Pero uper es esto, encima de eso. Se agrega encima. ¿Encima de qué? Encima del desbordamiento. Alabado sea el Señor. Gracias, Jesús. Entonces, donde aumenta el pecado, ubicación. Donde aumenta el pecado, mira tu propia vida. Donde el pecado aumentó. Donde había la mayor dificultad en esa área. ¿Verdad? Esa es el área donde la gracia de Dios sobreabunda. Amén. Incluso en el área de la debilidad, mi gracia es suficiente para ti, porque mi fuerza se perfecciona en la debilidad, ¿cierto? Dios dijo eso. Mi desafío siempre ha sido, incluso en la escuela secundaria, yo tartamudeaba, balbuceaba. Desde que tengo memoria, siempre estoy tartamudeando y balbuceando, y ni siquiera puedo unir una oración, mucho menos ponerme de pie y dar un discurso. Entonces, un maestro llegaba a la clase y siempre me hacía pararme para que leyera para la clase, por la pura alegría de ver mis orejas enrojecerse y a las chicas de la clase reírse, y me sentía tan avergonzado de esta debilidad que tenía. Pero cuando nací de nuevo, no sabía mucho acerca de mi herencia en Cristo, pero le dije al Señor, y sentí lástima por el Señor, en el sentido de que creí que Él no obtuvo mucho cuando Él me salvó. Sentí que Él no podía hacer mucho conmigo, debido a mi tartamudeo. Y yo le dije, yo tartamudeo mucho. Y no creo que pueda compartir el Evangelio con la gente con quien quieres que lo comparta. Y nunca soñé que estaría en el púlpito para compartir su palabra un día. Pero solo compartirlo con un amigo no creo que pueda, le dije al Señor. Así que, si no te importa, Señor, te serviré de otras maneras, pero de todos modos, Señor, te doy mi vida entera, más mi tartamudeo, más mi debilidad. Y el área misma de mi debilidad, la misma, pecado, significa quedarse corto, la misma área en donde quedaba corto. Esa es el área en la que la gracia de Dios sobreabunda. Y a veces sobreabunda tanto, cielos, que solo quiero seguir y seguir y seguir. Pero no se preocupen, tengo el tiempo, el reloj, justo enfrente de mí, así que los dejaré ir. Pero quiero decirles que la gracia es tan superabundante que muchas veces solo sientes que estás siendo llevado por otro, el maravilloso Espíritu Santo. Y me siento así a veces, y sé lo que este versículo dice, pero si predicas así, no dirá la gente, estás diciendo, donde el pecado aumenta, la gracia sobreabunda. ¿Estás animando a la gente a pecar? No, ese es un razonamiento lógico, ¿cierto? Esa es una conclusión lógica, pero es lógico. Es de la mente humana. No es divino. No es lógica divina, no es razonamiento divino. Miren en este versículo. Es por este versículo donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Siento que quiero detenerme aquí y decirte esto. Mira las historias en la Biblia. David tuvo tantos hijos, más de 10 hijos, pero de todos los hijos, ¿a quién eligió Dios? Dios escogió al de Betsabé, Salomón, para convertirse en rey. De todas las mujeres, de todas las esposas que tuvo David, de todos los hijos que tuvo, más de 10. ¿Quién es el que Dios escogió? El que nació de Betsabé. Ahora, ¿quién es Betsabé? La señora con la que David cometió adulterio. Ahora, definitivamente no decimos comete adulterio y luego la gracia sobreabundará. Tampoco el apóstol Pablo, pero él dijo, donde hay pecado y el pecado aumenta, ¿dónde? La locación, la gracia sobreabunda. Si miramos al Señor, en lugar de estar abatidos y ver nuestro pecado y decir que nuestro pecado nos descalifica y no hay esperanza para nuestro futuro, miramos al Señor, y eso es lo que hizo David, incluso aunque pecó contra Dios. Miró al Señor, ¿y saben qué? De esa mujer, la misma mujer de todos los hijos, Dios escogió a Salomón para que fuera rey. Amén.
¿Quién fue de los 12 discípulos el que negó conocer a Jesús? ¿Quién fue? Con maldiciones y groserías, negó haber conocido al Señor. Pedro. 3 veces negó conocer al Señor. La misma boca que negó al Señor pocos días después, porque se volvió al Señor. Amén. Dios usó la misma boca que lo negó. En cuestión de días, Dios usó esa misma boca para proclamar el Evangelio de Jesucristo en el día de Pentecostés. Aleluya. Y lo tenemos escrito en el libro de los Hechos, todo su sermón. Y la Biblia dice, se salvaron 3,000 personas. Aleluya, esa es la boca de la gracia, amigos. Vamos, amén. Cuando vino la ley en el monte Sinaí, 3,000 personas murieron. Ahora la gracia ha sido proclamada. ¿Dónde? En el monte Sión. Cuando se proclamó la gracia en el día de Pentecostés, cuando se dio el Espíritu, no la ley, el Espíritu fue dado. ¿Qué pasó? Se salvaron 3,000 personas. La ley mata, el Espíritu vivifica. Aleluya. En lugar de ver tu debilidad como una desventaja en tu vida y desear que nunca hubieras tenido esa debilidad, o te sientes deprimido por tu debilidad, o por tus pecados, hábitos pecaminosos, tienes un hábito pecaminoso que parece que no puedes romper. ¿Alguna vez te has regocijado en la gracia sobreabundante que cubre toda esa situación porque tienes esa debilidad? Tienes algo que nadie más tenía. Esa gracia superabundante en esa área. Y si recibes esa gracia sobreabundante, tu testimonio será tal que glorificarás al Señor Jesucristo. Amén. Y la gente dirá, ¿estás seguro de que es la misma chica que tenía esos miedos? Se veía tan valiente hoy, cuando compartió la palabra de Dios. ¿Estás seguro de que es el mismo hombre que estaba perdido en las drogas? Y tenemos tantos testimonios de gente que andan de fiesta y son adictas a drogas. Compartí algo en las últimas semanas. Ve a josephprince.com y a nuestros informes de alabanza puedes leer en tu tiempo libre. Tantas personas esclavas de adicciones, de hábitos pecaminosos, especialmente en la pornografía, hoy en día están limpias. Aleluya. Ellas están santificadas, ni siquiera tienen ganas. Y ese es el testimonio que seguimos viendo, porque la verdadera liberación no es querer algo y ya no estar haciéndolo, es ni siquiera quererlo. Aleluya. Alabado sea Dios. Así dice la Biblia, donde el pecado aumenta, pleonazo, la gracia, uperpericeuo. Entonces sí, yo creo en la hipergracia, porque la Biblia dice la gracia, aumentó. Amén. Es hipergracia. Alabado sea el Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Entonces, aquí tenemos una falla fundamental en la teología, en que pensamos que Jesús vino solo para cancelar todas las cosas que Adán hizo y luego completar lo que Adán no logró hacer. Lo diré de nuevo. Pensamos que Jesús vino, Dios envió a Jesús solo para cancelar todo lo que hizo Adán, todos los pecados y todo lo que hizo Adán, en lugar de sumar la quinta parte más. Ni siquiera hablamos de eso. Pensamos que Él solo vino a cancelar todo lo que Adán hizo y para completar lo que Adán no pudo hacer. Pero amigo, Dios no se contenta con una mera restauración de algo que se ha perdido. Si le roban a Dios, vemos este principio en Levítico capítulo 5 y capítulo 6. La Biblia nos dice en Levítico 5, el Señor le dijo esto a Moisés: cuando alguna persona cometiere falta y pecare sin querer en las cosas santas del Señor, traerá ofrenda por su culpa al Señor. Y Él añadirá a ello, por lo que ha pecado contra los santos, y añadirá a ello la quinta parte, y se lo dará al sacerdote. Estos son pecados contra las cosas santas del Señor. Ahora veamos pecados contra el hombre. También es lo mismo, también es otra categoría de ofrenda por la culpa. Habló el Señor a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra el Señor, y negare el derecho legítimo de su prójimo con respecto a un depósito o una fianza que se le ha confiado, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido y después lo negare, y jurare en falso, de modo que peca acerca de cualquiera de las cosas que la gente hace. Como pueden ver, estos son pecados contra un prójimo. Entonces, habiendo pecado y ofendido,
restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia. Noten en el versículo 5, o cualquier cosa sobre la cual haya jurado falsamente, él hará restitución para él en su totalidad y añadirá a él un quinto más. La dará a aquel a quien pertenece en el día que presente su ofrenda por la culpa. ¿De acuerdo? Está muy claro que el que ha hecho mal a su prójimo debe traer un carnero. Él debe traer una ofrenda por la culpa, una imagen de Jesús, y luego tiene que restaurar, reparar el daño, enmendar. Amén. Tiene que hacer restitución con el precio total, el precio íntegro de lo que ha robado, añadirle un quinto, lo que significa un 20%, un quinto es un 20% añadido a la cosa. Ahora, porque habla de la ofrenda por la culpa, todo este asunto, estas dos categorías de pecado contra el Señor y pecado contra el hombre, todo está hablando de la ofrenda por la culpa, la naturaleza de la ofrenda por la culpa. Sabemos quién es la ofrenda por la culpa, tu ofrenda por la culpa y la mía. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz se convirtió en nuestra ofrenda por la culpa. De hecho, Isaías nos lo dice en Isaías, el famoso pasaje sobre la obra de Jesús en la cruz dice, pero el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. La traducción de Young dice, Él lo ha enfermado. Cuando su vida, noten esto, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Entonces, esta es la ofrenda por la culpa, porque la palabra Hasham significa expiación. La palabra para expiación por el pecado es Hasham. Así que esta es la palabra usada por Isaías, Hasham. Entonces Jesús, su vida se convirtió en expiación por el pecado para ti y para mí. Y amigo, no olvides, si Jesús se convirtió en expiación por el pecado, al Señor, Jesús se hace responsable, Él responde. Amén, para restaurar a Dios todo lo que le hemos robado a Dios y luego devolvernos todo lo que hemos pecado y perdido. Amén, o nuestros pecados contra otra persona. Él es quien va a restaurar, no solo el precio completo, sino un 120%. Ahora Dios ordenó toda esta ofrenda por la culpa de tal manera que su Hijo sea glorificado. Sabemos que Jesús es la expiación por el pecado. También que nos restaura a todos nosotros a causa del Salmo 69. Si ven el Salmo 69, dice en el versículo 4, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Noten esta frase, los que me aborrecen sin causa. Jesús dijo eso de Él, de sí mismo. Jesús dijo la noche en el aposento alto, Él dice esto, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa, me aborrecieron. Jesús está hablando de sí mismo. Se refirió este salmo a sí mismo. Ahora regresemos al Salmo 69. Por lo tanto, vayamos directamente a la última línea. Y he de pagar, yo el Señor pago, lo que no robé, devolví lo que no quité. El Señor se volvió la ofrenda por la culpa y restauró lo que no quitó. Él hizo restitución de lo que no robó ni quitó. Reparó aquellas cosas que Él no dañó. Si ven el principio de restauración, incluso en el hijo pródigo se fue de casa, llevó un estilo de vida licencioso y finalmente se encontró en la posilga. Pero cuando llegó a la casa del padre, el padre le dijo, saquen la mejor ropa, póngale un anillo en su mano y calzado en sus pies. Piénsenlo, al hijo, y maten al ternero engordado. Al hijo nunca le habían dado ese anillo. Y por lo que sabemos, nunca tuvo la mejor ropa. Porque el hermano mayor también dijo, yo nunca tuve el ternero engordado. Pero el hijo que volvió a casa de una vida de pecado, una vida que era imprudente, no le importaron los sentimientos de su padre por él. Volvió quebrantado, vacío, y sin embargo recibido a causa del becerro engordado, la imagen de la ofrenda, Jesucristo, a causa de la ofrenda por la culpa, se convirtió en ganador, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Esta es la teología del Evangelio de gracia. No es la idea de que Jesús vino y solo retomó donde Adán lo dejó. No. Es mucho más que eso. Es por lo que la palabra mucho más aparece en Romanos 5 veces. El número de la gracia. 5 veces aparece, mucho más. Por ejemplo, pues si por la transgresión de uno solo, que es Adán, reinó la muerte por aquel hombre, y vemos cómo reina la muerte, es total.
Dentro de 100 años, ni una sola persona que me ve seguirá viva. O estás con Jesús, o el rapto llegó. Quiero decir, o no estarás cerca. No estarás vivo en la tierra, ¿verdad? La muerte es total. Sin embargo, Jesús ha vencido a la muerte. Gloria al Señor. Porque si por la transgresión de uno solo la muerte reina por uno, Adán, mucho más, aleluya, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por medio de Jesucristo. Amén. Si recibes abundancia de gracia, ¿y sabes qué? No es un poco de gracia. Sí, escucho de la gracia, Pastor Prince. Escucho que habla de la gracia. No, amigo, tú necesitas tener una abundancia de predicación de la gracia para que la gente reciba una abundancia de gracia. Amén. Aquellos que reciben la abundancia de la gracia y el don, no es una recompensa por algo que haces, es el don de la justicia. ¿Qué va a pasar? Reinarán en vida por medio de Jesucristo. Y oro porque esto te defina. Amén. De este día en adelante, en el nombre de Jesús, alabado sea el Señor. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides